Y le aprecio al corresponsal de la revista Proceso en Washington y uno de los autores y periodistas pues más prolíficos en el marco de la relación que hay entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Él es Jesús Esquivel, que me tome la comunicación. Jesús, te mando un gran abrazo hasta los Estados Unidos. Gracias por regalarme estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muy buenos días, un abrazo. Oye, ¿qué pasó el día de ayer? ¿Se entregó el Mayo? ¿Lo pusieron? ¿Qué sabemos hasta el momento? Se entregó. Se entregó. Está clarísima la entrega, sí, la versión del Wall Street Journal es una fantasía. Se entregó a un viejo zorro, no lo van a engañar. Además, hoy varios medios de comunicación en Estados Unidos, incluido el periódico The New York Times, publica que la negociación de la entrega pactada llevaba por lo menos unos 3 años. Que esto coincide, Luis, y por eso desde el día de ayer en mi cuenta personal de X, cuando confirmé que sí estaba detenido, hice mención de un caso muy importante que es el antecedente de lo que ocurrió en Santa Teresa. Se entregó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, que colinda con el estado de Texas, muy cerca de la ciudad del Paso, y además ese aeropuerto está casi en la línea limítrofe con nuestro país. Es el asunto de Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el primogénito del Mayo, el príncipe en el cártel de Sinaloa, que es testigo protegido de los Estados Unidos. Y ya sabes, Luis, que a la prensa de nuestro país le falla la memoria histórica, y eso es muy importante. En enero de 2019, y para ser precisos, el día 4 de enero, el Vicentillo, testificando en contra del Chapo en Nueva York, la corte en Brooklyn, dijo que él le había entregado a los fiscales y a los agentes de la DEA, lo tenían en el hoyo, en esa celda de castigo, la ubicación de las casas de seguridad, los números de teléfono de su padre, las pistas clandestinas en la sierra donde aterrizaba y despegaba. Y para colmo, los agentes de la DEA una noche lo comunican con su padre, lo sacan de la celda y le llevan el teléfono para que hablara con él. Recuerdo la sorna o la burla con la cual el Vicentillo, al ser cuestionado por los abogados del Chapo, le preguntan que por qué no lo habían detenido, si les dio toda esa información, y él sonriendo volvió a ver a los fiscales y les dijo, pues pregúntenselo a ellos. Entonces, como contexto también, eso es muy importante para señalar que esta entrega también tiene cosas muy extrañas. ¿Por qué llegó con Joaquín Guzmán López, un hijo del Chapo? Sí. Cuando se suponía que estaban en conflicto por el negocio del fentanilo, claro, la fracción de los Chapitos. Ahora bien, no sé si recuerdes, hace un par de años, cuando los Chapitos, poco después de que su padre estaba en proceso y que fue declarado culpable, fueron secuestrados en por la el leche. cártel de Jalisco Nueva Generación. En Puerto Vallarta. ¿Quién los liberó? ¿O quién negoció la liberación? ¿Quién? El Mayo Zambada. Ok. El Mayo Zambada es el capo de capos, o era el capo de capos del cártel de Sinaloa. Ya se acabó su corrido, el último representante de la vieja guardia del narcotráfico de México. El 6 de junio pasado, esto para que la gente empiece a amarrar los hilos. Sí, claro. El 6 de junio pasado, la prensa mexicana, creo que lo platiqué en tu programa contigo, sacó una nota diciendo que la DEA reportaba que el Mayo estaba muy enfermo de diabetes. ¿Cierto o no? Sí, así es, lo platicamos aquí, Jesús. Bueno, pues que le enviaron un doctor para tomar el nivel de azúcar en la sangre. Si sabían eso, pues sabían dónde estaba ubicado, ¿no? Sí, claro. En cabos, es muy sencillo. Atar los cabos, ¿cómo lo sabían? Pues estaban en plena negociaciones con él. Ahora, hay otra cosa muy importante en todo este contexto. Sí. Tiene 76 años. Tiene varios encauzamientos judiciales en su contra en Estados Unidos, en Texas, en California, en Arizona, en Nueva York, en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., en Texas y en Chicago, Illinois. En este último, donde fue originalmente procesado su hijo, que no hubo juicio porque se decantó por hacerse testigo protegido. Así es. Está siendo procesado Ovidio Guzmán, el Así otro es. hijo del Chapo.
Que ahora bien, ¿sabes qué me da risa? Y voy a utilizar este espacio para decirlo. Por favor, Jesús. La inocencia y especulación de los medios de comunicación que no tienen información, no tienen contexto, y se les olvidan las cosas. Empezaron a hablar de que porque en el registro del Buró Federal de Prisiones ya no estaba Ovidio, que estaba libre, que lo liberaron, que fue a cambio de la entrega de su otro hermano. A ver, señores, por favor, investiguen un poquito, tengan decencia para informar a la gente en México, no confundan. Está acusado en una corte federal en Chicago, en Illinois, bajo un proceso de un juez federal. Para poderlo liberar tendría que haber anunciado el juez. No se hacen las cosas en lo oscurito como en nuestro país, y mucho menos un juez federal, mi querido Luis. Así es. Ahora bien, si movieron los Marshall, se encuentra bajo la custodia de los Marshalls, no sabemos dónde. ¿Sería ilógico pensar que a lo mejor está en El Paso para cotejar declaraciones de los dos nuevos detenidos con él? Te pregunto. No lo sé, Jesús. O sea, podría Tiene pasar algo bastante así. lógica. Ajá. Pues precisamente Ajá. porque hay que cotejar la información, había que identificar. Sí, a las eso no personas. es. En un principio, incluso hasta los agentes de la DEA estaban confundidos, como si no sabían si en realidad se trataba del hijo del Chapo o del Chapo Isidro. Ajá. Por eso al gobierno de México, como ya lo anunció Rosa Isela, la secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana, le enviaron la foto y copia de las huellas digitales para identificar al hijo del Chapo, no al Mayo. O sea, llevas al hermano, a uno de los hermanos, y eso no es. Exactamente. Okay. Son muchas cosas, obviamente todo esto no lo vamos a conocer en detalle hasta que se lleve a cabo un juicio. De lo contrario, el gobierno de Estados Unidos no es tan tonto como para dar a conocer este tipo de negociaciones. Por eso, si tú lees la declaración de Joe Biden de esta mañana, dice, el Departamento de Justicia los arrestó. A eso quería llegar. Justicia implica muchas cosas. A eso quería llegar justamente también contigo, Jesús, con tu conocimiento, la experiencia de la política gringa, en este momento en donde Trump ha hablado de intervenir y de que ha sido un fracaso el gobierno de Biden en materia de seguridad, etcétera. ¿Qué tanto le beneficia o no a Joe Biden esta información? Veo hoy la prensa estadounidense y bueno, se habla del tema, pero tampoco es que sea la primera plana, ¿no? No lo tienen en primera plana. No alcanzó a salir la noticia en primera plana. Ya. No le beneficia nada, ni política, ni electoralmente, ni a Harris. Ver, en Estados Unidos, ¿quién conoce al Mayo? Nadie. O sea, bueno, la comunidad Conocían hispana. al Chapo por toda la fama que le dio la DEA y aprendió su lección. Sí, claro. Porque hay series, películas y todo lo que tú quieras. Sí, pero el Mayo es... Pero al Mayo era un verdadero capo de capos que no le gustaban los reflectores y que en algún momento, pues dijo... primero muerto que... Sí, claro, que arrestado. Y mira lo que son las cosas, el miedo a la muerte, cómo cambia las circunstancias. 76 años y se entrega a las autoridades en Estados Unidos. Con esto cierro, mi querido Luis, a menos que tengas una pregunta. No, por favor, Jesús. En el juicio del Chapo, que va a ser muy importante para entender todo esto, el Vicentillo, su hijo, declaró que su padre ordenó asesinatos. Por eso, en el proceso judicial en Chicago, en Illinois, está acusado de homicidio. Eso es muy grave, además de lo de la conspiración para traficar drogas que implica cadena perpetua. Segundo, él ahí dijo, textual, que su padre tenía en la nómina de pagos del cártel a militares del más alto rango, a gobernadores, a políticos, a policías. Así es que te puedo dar garantías de que muchos en las Fuerzas Armadas, algunos a lo mejor todavía vigentes y otros jubilados, de estar demasiado nerviosos. Estarán nerviosos, a eso voy, también políticos. Se ha hablado de nombres muy claves, se ha hablado de Manlio Fabio Beltrones, el caso Genaro García Luna, el caso Calderón. Felipito ha de estar tomándose varias botellas de alcohol en Madrid. De plano. Porque a él se le mencionó muchas veces en ese juicio. Ok. Muchas, pero muchas veces.
y pues no sabemos quiénes más, militares, muchos. Recuerda que el Vicentillo narró también que él entró en el sexenio de Vicente Fox a Los Pinos, entonces sede de la presidencia, a reclamarle al jefe del Estado Mayor, que era un general, que estaban molestando a su mamá. Ese poder tenía el Mayo Zambada. Así es que esto va a ser una embarradera, que cuando se den a conocer encauzamientos, seguramente mucho más adelante, vamos a provocar pues conmoción por los nombres que sean acusados de narcotráfico o colusión con el narcotráfico. El Vicentillo fue la pieza clave para la detención o encauzamiento o investigación, como quieras, del Chapo, de Genaro García Luna y de Salvador Cienfuegos Cepeda. Jesús Esquivel, gracias por regalarme estos minutos, gracias por estas aclaraciones. Sostenemos ahí están las críticas también a la información que se ha venido dando en los medios mexicanos, y si nos das oportunidad seguimos platicando contigo, por supuesto, con toda admiración. Te mando un abrazo, Jesús, gracias. Un abrazo, Luis. Es Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington. ¿Usted qué opina?